Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. En el caso del ADN, las bases son 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas son A-adenina y G-guanina. Las pirimidinas son T-timina y C-citosina. En el caso del ARN, también son 4 bases, 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas son A y G de nuevo, y las pirimidinas son C, citosina y U, uracilo. Como son aromáticas, tanto las bases púricas como las bases pirimidínicas son planas, lo cual es importante en la estructura de los ácidos nucleicos. También son insolubles en agua y pueden establecer interacciones hidrófobas entre ellas. Estas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas absorben luz en el rango ultravioleta de 250 a 280 nanómetros, propiedad que se usa para su estudio y cuantificación. Bases púricas. Están basadas en el anillo purínico. Puede observarse que se trata de un sistema plano de 9 átomos, 5 carbonos y 4 nitrógenos. En esta imagen puede observarse cómo se forman adenina y guanina a partir de una purina. El anillo purínico puede considerarse como la fusión de un anillo pirimidínico con uno imidazólico. En el siguiente cuadro se muestran los nombres de las principales purinas. Las purinas que comúnmente encontramos en el ADN y ARN son adenina y guanina. La forma degradativa final de las purinas en los primates es el ácido úrico, 2,6,8-trioxopurina. Bases pirimidínicas. Están basadas en el anillo pirimidínico. Es un sistema plano de 6 átomos, 4 carbonos y 2 nitrógenos. En esta imagen puede observarse cómo derivan citosina, timina, uracilo de pirimidina. Las distintas bases pirimidínicas se obtienen por sustitución de este anillo con grupos oxo, grupos amino o grupos metilo. En el siguiente cuadro se muestran los nombres de las principales pirimidinas. Las pirimidinas que encontramos en el ADN son citosina y timina. En el ARN encontramos citosina y uracilo. Las pirimidinas son degradadas completamente en agua, anhídrido carbónico y urea. Bases modificadas. Además de las purinas y pirimidinas de las que hemos hablado anteriormente, es frecuente encontrar bases modificadas. Entre las más abundantes encontramos la 5-metilcitosina y la 5-hidroximetilcitosina y la 6-metiladenina, que se han relacionado con la regulación de la expresión del DNA. La 7-metilguanina y el dihidrouracilo, que forman parte de la estructura de los RNA. Hipoxantina y xantina como intermediarios metabólicos productores de reacción del DNA con sustancias mutagénicas. Funciones. Los ácidos nucleicos, a su manera respectiva y específica, sirven para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético contenido en la célula. En consecuencia, intervienen en los procesos de construcción, o sea, síntesis, de proteínas en el interior de la célula. La misma ocurre siempre que se fabrica enzimas, hormonas y otras sustancias indispensables para el mantenimiento del cuerpo. Por otro lado, los ácidos nucleicos también participan en la replicación celular, o sea, de la generación de nuevas células en el cuerpo y en la reproducción del individuo completo, ya que en las células sexuales poseen la mitad del genoma, o sea, ADN, completo de cada progenitor. Bueno, ahora hablaremos sobre la estructura y composición de los ácidos nucleicos, comenzando con la estructura. Vamos a dejar una imagen por aquí. Como pueden ver, es un grupo fosfato que está unida a un azúcar, una pentosa de azúcar, y esta está unida a una base nitrogenada. Aquí el único que se mantendría igual es el grupo fosfato. El azúcar puede variar de desoxirribosa a ribosa, depende si es ADN o ARN, y las bases nitrogenadas pueden ser purinas o pirimidas. Bueno, ahora hablando un poco más de los componentes de la estructura, empezamos con el fosfato. Como ya mencioné, es un grupo fosfato, no varía y da la característica ácida al ADN y el ARN. Ahora las bases nitrogenadas
Estas son las que contienen la información genética. Estos son dos tipos, son las purinas y las pirimidas. En las purinas tenemos la adenina y la guanina, y en las pirimidas tenemos la citosina, la timina y el uracilo. Bueno, y ahora hablando sobre el azúcar, esta debe ser una pentosa. Estas también varían, como ya se mencionó, estas varían dependiendo si es del ADN o el ARN. En el ADN se le conoce como desoxirribosa, por eso el nombre ácido desoxirribonucleico. Y en el ARN se le conoce como ribosa, ácido ribonucleico. Y la única diferencia, la diferencia que tienen en cuanto a estructura, es que el segundo carbono de la ribosa tiene un grupo hidroxilo y el segundo carbono de la desoxirribosa tiene un hidrógeno. Bueno, y a continuación se está mostrando una imagen de la estructura del ARN y el ADN. Como podemos ver, en el ARN solo tiene una hélice que está formada por el azúcar y el fosfato. Esta tiene como escaloncitos que son las bases nitrogenadas, las cuales son la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Y el ADN está formado por una doble hélice que también es de azúcar fosfato, pero esas dos hélices están unidas por las bases nitrogenadas, que son la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Bueno, continuando con la presentación, a mí me tocó la parte de explicar un poco las definiciones y las diferentes estructuras de los dos ácidos nucleicos, tanto el desoxirribonucleico como el ribonucleico, y sus diferentes estructuras, tanto la primaria, secundaria, terciaria y pues cuaternaria. Cabe recalcar que ambos ácidos tienen las 4 estructuras, entonces pues a continuación las definiremos y encontraremos pues sus similitudes y diferencias. Bueno, comenzaremos a hablar en primera instancia sobre el ADN, o como también es conocido, el ácido desoxirribonucleico. El ADN es el material genético de todos los organismos celulares y pues de casi todos los virus también. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce y su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de cualquier ser vivo. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y también la replicación. En casi todos los organismos celulares, el ADN está organizado de forma de cromosoma, situados en el núcleo de cada célula. También está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría de las moléculas que el ADN posee tienen 2 cadenas antiparalelas, unas de 5 a 3 y las otras de 3 a 5, unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. La adenina se enlaza con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno y la citosina se enlaza con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Muy bien, ahora comenzaremos con las estructuras de cada uno de los ácidos nucleicos, comenzando con la estructura primaria del ADN, que se trata pues de la secuencia de desoxirribonucleótidos en una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Y pues las bases nitrogenadas que se hayan formando los nucleótidos de ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y el carbono 3 del siguiente nucleótido. Esa es básicamente la estructura primaria y pues la estructura que es más conocida del ADN. Ahora continuamos con la estructura secundaria. Esta es una estructura de doble hélice que permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Esta fue postulada por Watson y Crick y se trata de una cadena doble, dextrógira o levógira, según el tipo de ADN que se esté analizando, y ambas cadenas son complementarias, pues la adenina de una se une a la timina de la otra y la guanina de una se une a la citosina de la otra. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno. Continuando con la estructura terciaria del ADN, esta consiste en que la fibra de 20 Armstrong se halla retorcida sobre sí misma, formando una especie de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superenrollado y se debe a la acción de enzimas denominadas topoisomerasas 2. Este enrollamiento da estabilidad a la molécula y reduce su longitud.
Como bien sabemos, el ADN es una molécula muy larga en algunas especies y sin embargo en las células eucariotas se encuentra alojado dentro del minúsculo núcleo. Cuando el ADN se une a proteínas básicas, la estructura se compacta mucho. Las proteínas básicas pueden ser histonas o protaminas. La unión con histonas genera la estructura denominada nucleosoma y cada nucleosoma está compuesto por una estructura voluminosa denominada core. Para finalizar con el ADN tenemos la estructura cuaternaria. En esta estructura la cromatina en el núcleo tiene un grosor de 300 Armstrong. La fibra de cromatina de 100 Armstrong se empaqueta formando una fibra de cromatina de 300 Armstrong. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Los solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más, formando los cromosomas como tal. Muy bien, ahora continuaremos con el ácido ribonucleico, que se forma por la polimerización de ribonucleicos, los cuales se unen entre sí mediante enlaces fosfodiéster en sentido de 5 a 3, igual que en el ADN, y estos a su vez se forman por la unión de un grupo fosfato, una ribosa y una base nitrogenada unida al carbono 1 de la ribosa, que puede ser citosina, guanina, adenina y uracilo. Esta última es una base similar a la timina. Muy bien, ahora continuamos con las estructuras que pueden llegar a componer al ARN. Tenemos la estructura primaria, que al igual que en el ADN se refiere a la secuencia de las bases nitrogenadas que constituyen sus nucleótidos, y la estructura primaria del ARN es muy similar a la del ADN, excepto que por la sustitución de la desoxirribosa por ribosa y de timina por uracilo. En la estructura secundaria, la cadena simple de ARN puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas. De este modo se forman estructuras secundarias del ARN, que tienen muchas veces importancia funcional, como por ejemplo en el ARN de transferencia. Y finalmente la estructura terciaria, en donde es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria adquiriendo una forma llegando a ser tridimensional. Bueno, un ejemplo que se dio recientemente es sobre la modificación genética de los genomas de unos bebés. Esto fue en China. Hubo un científico chino que modificó el genoma de unos bebés. Este quitó un gen que estaba relacionado con el virus del SIDA para que los bebés fueran, por así decirlo, inmunes o más resistentes al virus. De este experimento, se podría llamar, nacieron dos bebés y una es completamente resistente y la otra es parcialmente resistente. Y hay un tercer bebé que aún no se sabe si nació o si no nació, no sé información, pero esto fue algo muy criticado por lo mismo de que no se suele experimentar ese tipo de cosas con humanos por lo mismo de cosas éticas, pero por ejemplo con animales o plantas también para hacer mejoras en eso.